buenas tardes, bienvenidos a En Otros Términos, y hoy estamos los de siempre, Fernando por mi parte y Héctor. Hey, buenas tardes. Hoy vamos a hablar de una curiosidad que estuvimos hablando antes, y es que no todos los dioses antiguos están en su sitio desde el principio, ¿no? Efectivamente, hay muchos de estos dioses que se van incorporando y se suman a los panteones clásicos que conocemos. Y entre ellos hay un caso en particular que siempre me ha resultado muy curioso, llamativo, que es el caso de Dionisos. Y de hecho es el caso del que vamos a hablar hoy. A ver, paréntesis, Dionisos es el borrachín, para entendernos, ¿no? Sí, en esencia es el dios del vino. Claro. El dios del vino es un poco la parte caótica, anárquica, extraña que se aporta a la sociedad, es lo diferente, lo que rompe con lo establecido. Por eso es un dios que resulta bastante interesante. De hecho, en clasificaciones clásicas, aunque suene redundante, se suele utilizar la diferencia entre los regímenes apolíneos y los dionisíacos para contrastar. Los apolíneos son aquellos que están guiados por la verdad, la pureza, los buenos términos, y por contraposición los dionisíacos son aquellos que son más salvajes, desligados de lo racional. Es una cosa curiosa. ¿Está ligado con el hedonismo? Te lo pregunto desde la ignorancia. Hombre, tiene que ver como dentro de ámbito cultural griego, pero no tampoco. Claro. No tiene una relación directa. El hedonismo a veces también abusa del vino y de los placeres así rijosos, digamos, pero hasta ahí, creo yo. Bueno, pues cuéntanos cómo llegó ese señor o esa deidad al panteón de los helénicos. Es curioso, es como casi todo en la mitología griega, y prácticamente lo que hereda la cultura occidental es mediante viajes. Todo ocurre mediante viajes, desde el Señor de los Anillos a la historia interminable, todos son viajes, hasta los videojuegos, caso que también daría para tema aparte. Pero el caso concreto del que estábamos hablando de Dionisos, no vamos a detenernos demasiado en la importancia del mito, qué es un mito, qué significa. En esencia nos vamos a referir a ellos como esa corriente de pensamiento que en un principio en Grecia clásica se comienza a transmitir de forma oral mediante los conocidos rapsodas y poetas y similares, y en ella se aglutinan los conocimientos, relatos relacionados con los diferentes dioses que conforman el panteón clásico. Así, en líneas generales, es un poco la idea para acercarnos a qué es el mito. O sea, propagación oral, para entendernos. En esencia y en un principio, sí. Posteriormente, y por eso hoy día lo podemos estudiar, ya se empieza a transcribir. Pero no será hasta el siglo VIII o V antes de Cristo que tengamos ya fuentes serias, rigurosas, documentadas del tema. Me imagino que el siglo VIII antes de Cristo no lo has dicho, lo has dicho queriendo. Por Homero. Effective Wonder. Tenemos ahí a Homero, que digamos que es uno de los grandes poetas que nos acerca gran parte de la mitología. De hecho, uno de los episodios quizá más conocidos de toda la mitología, que es la Guerra de Troya, la Ilíada. Claro, que hablaremos de ella en un programa seguro. Sí, en un programa tenemos que remangarnos, coger ese episodio y decir, a ver, ¿qué pasó aquí? ¿Qué significaba? ¿Qué ocurría? Programa 1, la Ilíada, y programa 2, la Odisea. Sí, y programa 3, la Eneida, si queremos. Sí, ahí para hacer un poco el qué pasó después. Un Vikings Valhalla, haciendo una referencia cultural moderna. Exactamente. Una serie spin-off. Pues para ponerme un poco en contexto, con Homero, si no recuerdo mal, se iniciaba la época clásica de Grecia. Efectivamente. En el siglo VIII antes de Cristo, en Europa, cultura como tal, historia como tal, solo había Grecia. El resto era prehistoria. A nivel historia, que efectivamente que la documentaran, que no fueran ágrafos, es decir, que no dominaran la escritura, así es. Únicamente y tampoco imaginemos una Grecia unificada, una suerte de país o polis. Eran tribus cercanas al Mediterráneo que tenían un origen cultural más o menos común, unas tradiciones bastante comunes y hasta ahí. Y la idea era sobrevivir para esta gente. En Europa y Europa Central, Europa del Este y en el Norte, que nos encontramos y que tenemos en esta época, sí podemos documentar bastante yacimientos arqueológicos, de los cuales no voy a decir los nombres en general, ahora mismo serían muchos y nombres complejos, pero los cuales sí podemos atestiguar que sí hay una serie de creencias, las cuales nos llevarían a hablar del indoeuropeo, que sería ese como el tronco, digamos, del cual nacen todas las ramas de las diferentes culturas que conocemos. Y en ese indoeuropeo se supone que, como digo, en zonas del norte de Europa y el centro de Europa, esas tribus sí que tenían este tipo de cultos, que siempre presentan unos patrones similares de, por ejemplo,
tríadas fundadoras, tríadas constituyentes, como son Júpiter, Minerva y Juno en el caso de Roma. Ese tipo de tríadas, digamos, se repiten en prácticamente todas estas culturas que se las supone, no podemos confirmarlo al 100%, un origen indoeuropeo. Esto me recuerda a un libro de los años 60 o algo así, que, bueno, no te voy a decir dónde oí sobre él. Bueno, sí, te lo digo. Oí sobre él de un tío que estaba buscando la Atlántida. Sí. Y creo que era An Essay of Myth and the Frame on Time o algo así. Sí. Lo pondremos ahora en imágenes. Sí, que aparezcan imágenes. El caso es que la tesis de ese libro venía a decir que el conocimiento, digamos, originario de la humanidad se había ido, o sea, que existe un conocimiento originario de la humanidad y que se había ido extendiendo de generación en generación vía oral hasta que aparecieron las primeras civilizaciones escritas, que empieza la ciencia, etcétera. En el caso de Grecia, en Europa es Grecia. Sí. Pero que digamos que el origen es verbal y que el conocimiento de los antiguos, de la gente muy, muy, muy antigua, más que Jordi Hurtado, Sí. O sea, se transmitió de esa forma, a través de mitos. Correcto, así es. En esencia, sí, ese conocimiento y esa transmisión más bien de conocimiento oral es lo que acaba germinando en los mitos y que se nutre, o se supone que se nutre, de una rama cultural común, perdida en el albor de los tiempos, que se suele decir, pero también encontramos a otros investigadores como Georges Dumézil, investigador francés, exquisito en estos términos, es un padre, digamos, de los estudios del indoeuropeo, digamos, y también abordaba hasta una hipótesis bastante parecida, que esta rama de cultura indoeuropea, que como su nombre indica, se intuye o se supone que entró en Europa por la zona india, viniendo de la India, es como la tatarabuela de las culturas actuales que hoy día tenemos y que hoy día nos siguen identificando como seres humanos, al menos en esta zona del continente. No olvidemos que el mundo es bastante más amplio que Europa, cosa de la que pecamos casi siempre. Claro, o sea, los indoeuropeos llegaron a Europa en varias oleadas, digamos, demográficas, o Sí. como hordas o como lo quieras llamar. Eran muy pocos y se establecieron en varios lugares y dieron lugar a, digamos, varias familias, que entiendo que serían los celtas, los latinos, los germánicos y los helénicos y otros. Sí. Y entre otros, los helénicos o los griegos. Efectivamente, así sería. De hecho, los griegos tendrían al lado justo a los etruscos, que serían los antiguos, los predecesores de la gente del Latio, de los latinos como tal. Y ese sería un poco el panorama, desde que una vez llega el indoeuropeo. Digamos que se ramifica, imaginémonos, referencia clásica al uso, como si fuera una hidra con muchas cabezas, pero un tronco cultural común. Como digo, los estudios de Georges Dumézil se centraba sobre todo, como hacían los filólogos alemanes del siglo XIX, en, como ya he dicho, la filología, en las palabras. Por ejemplo, uno de los postulados en los cuales se basaría el estudio del indoeuropeo, la justificación del indoeuropeo, sería, por ejemplo, en el nombre de Zeus, del clásico dios al uso griego que todos conocemos. Sí, el de la jungla de cristal 3. No, ese no, creo que no tenía algo de dios griego, pero basándonos, por ejemplo, iba a decir el de Disney, es una versión demasiado romántica de Zeus, pero dios clásico al uso. También lo encontramos en la mitología nórdica, pero bajo el nombre, al menos fonéticamente hablando, en el nombre de Thor, que también mantendría esa TH que en un caso ha fonetizado, como ya he dicho, en TH, y en otro caso acaba fonetizando por el propio idioma en una Z, con lo cual tenemos esa diferencia de nombres a día de hoy, pero un origen probablemente común. Y bueno, el tema de que sean ambos dioses del rayo, a su forma, también lleva. Lo que no sé es hasta qué punto esto es fruto de, o sea, el querer creer en lugar de en las pruebas, digamos, porque como tú sabes, en el siglo XIX y parte del XX, el romanticismo pues quiso llevar a una imagen idílica del pasado de los europeos en general. Sí, un romanticismo humanista, digamos, fomentado quizá por ciertos nacionalismos. Iba por ahí un poco el salseo. Exactamente, algo así. Sí, y ahí tienes toda la razón, pero tenemos por contra durante el siglo XIX y XX a bastantes antropólogos que hacen la contra
a esta antropología nacionalista, vamos a llamarla, o una antropología más finalista, más investigo para determinar este eslogan político. Entre ellos podemos destacar a Levi Strauss, que es uno de los principales, y Fraser con su libro, una obra que es fundamental para la antropología, que es La Rama Dorada, donde se dedicaron a hacer investigaciones a pie de campo, de ir a diferentes tribus y empezar a comprender sus diferentes sistemas de creencias. Es decir, ellos no se basaban en decir, bueno, nuestros ancestros eran comunes y que bien... No. Ellos querían comprender el porqué, por un lado, por qué el ser humano quería creer siempre y siempre tenía un sistema de creencias en el que basarse, y por otro lado, por qué esos sistemas de creencias siempre tienden a conectarse de una forma u otra. Como digo, de una forma u otra. A veces podemos verlo, a veces no, pero la raíz común es esa. El ser humano tiende a creer, siempre. Bueno, y todo esto sin haber empezado a hablar de Dionisio. Exacto, esto es una introducción de más o menos qué es el mito y yo creo que bastante acertada a nivel cultural. ¿En qué cultura vamos a estar hablando? ¿De qué cultura vamos a hablar? Entonces tenemos Grecia arcaica, un dios que no es dios todavía. ¿Cómo se introduce este señor? Bueno, ¿quién era este señor? Cuéntanos. Exacto. Bueno, pues el caso de Dionisos lo encontramos en los bueno, iba a decir historiadores, sería más bien poetas, digamos, de referencia de la historia clásica, como pueden ser Apolodoro, Hesíodo principalmente con su Teogonía, obra también de referencia para la mitología griega, o Apolonio de Rodas, entre otros. Más o menos, en un principio, como decimos, este dios se le intuye o se le plantea como un dios foráneo, concretamente un dios proveniente de las regiones de Tracia. Pero culturalmente los griegos hacen una cosa que vamos a ver como otras culturas predominantes también hacen, que es la absorción de ciertos términos foráneos para su propia cultura. En este caso, ¿a qué me refiero? Coger a este dios que ha aparecido desde hace unas generaciones en nuestra zona, en este caso el dios Dionisos, y lo vamos a incorporar a nuestro panteón. ¿Y cómo lo hacían? Mediante voy a hacer una referencia un poco entre paréntesis, su Marvel de la época, es decir, su mitología. En qué creía la gente y cómo se montaban esas historias, esos cuentos que realmente eran lecciones de la vida, pero interpretadas o que se pueden interpretar desde literalmente cualquier ángulo. Claro, bueno, lo primero, para encuadrarnos, Tracia hoy en día no existe. Bueno, hoy en día creo que es una región de Grecia, creo que es la zona noreste de Grecia, Sí. la que más limita por tierra con Turquía. Sí. Y cogería algo de lo que hoy es Bulgaria también. Sí. Es decir, la zona occidental del Mar Negro, más cercana a Grecia, que estaba poblada, no estaba tan avanzada como Grecia, pero sí que había contactos comerciales. Hasta Sí. el punto en que la guerra de Troya tenía mucho que ver con el estrecho de los Dardanelos, que iba al Sí. Mar Negro. Sí, efectivamente. De ahí que la guerra de Troya merezca un capítulo concreto y puntual sobre ello, porque la guerra de Troya tiene una serie de implicaciones de carácter cultural y, por otro lado, literalmente es una lucha de civilizaciones. Si la guerra de Troya, o lo que conocemos como conflicto de Troya, hubiera sido de una forma diferente, probablemente contaríamos la victoria de Ilión, o cómo Ilión conquistó Grecia. Hubiera sido una historia muy diferente que cambia, como digo, absolutamente todo el paradigma. De ahí que la guerra de Troya, la Ilíada en general, sea un punto, yo creo, que merece un tema aparte. Pero volviendo al caso de Dionisos, como digo, ¿qué hacen los griegos o cómo lo incorporan a su panteón? Mediante un mito, mediante una historia concreta. En este caso lo hacen ser hijo de Zeus y también de Sémele, princesa tebana, que mediante ciertos engaños, casi siempre provocados por Hera, acaba pidiéndole a Zeus, que en este caso era su amante. Zeus sabemos que esta faceta la tenía muy bien explotada, el caso de ser amante de mortales o lo que se terciase. Y como digo, Sémele es engañada para que le pida a Zeus que se revele ante ella con su verdadera forma, su forma de dios. Yo creo que a los griegos les gustaba mucho que Zeus fuese amante de muchos mortales, porque daba pie a justificar que tú mismo eras hijo de Zeus. Eso tiene todo el sentido. Tiene todo el sentido por un lado, por otro también que no deja de ser Zeus, si lo vemos un poco a nivel abstracto, simbólico, no deja de ser el dios creador, o el dios engendrador, o el dios que va plantando su semilla en todas partes, por grotesco, nunca mejor dicho que sea. También, que a esta gente yo creo que, como somos humanos y siempre lo hemos sido, le molaba el salseo. O sea, le molaba ahí un poco hay este Zeus que mal, pero hay que idea me ha dado también. Sí, porque los griegos, los helénicos, creían a pies juntillas todo eso, ¿eh? No era una cosa de... no sé cómo decir... pues bueno, es una cosa mitológica... Aristóteles, Sócrates, toda esta gente que son digamos la base del pensamiento moderno, bueno, occidental o como lo quieras llamar,
creían a pies juntillas que Teseo se enfrentó al Minotauro y toda esta historia. De hecho, había lugares de peregrinación en la civilización helénica. Creta era uno de ellos, el oráculo de Delfos. El propio Alejandro Magno creía que era reencarnación de no recuerdo quién, pero sí, vamos. Alguna de las majaradas que tenía. Alguna de las, claro, majaradas para nosotros. Bueno, para ellos sí. Era sagrado, nunca mejor dicho. Sí, Troya, de hecho, llegó a ser un lugar de peregrinación para adorar a Héctor y a Aquiles y a toda esta gente. Sí, así es, esos lugares de peregrinación, y como digo, tanto lugares de peregrinación como el salseo era algo que a los griegos les gustaba bastante. Pero volviendo al caso que estábamos comentando de Semele y Zeus, como decía, a Semele es engañada para que le diga a Zeus o le pida que muestre su verdadera forma. Y cuando esto ocurre, Zeus se presenta ante la mortal, imaginároslo, pues eso, una suerte de portento lleno de rayos y luces y una locura, que acaba calcinando a la mortal, a Semele, y dejando únicamente al hijo, a la criatura que tenía en su interior. De hecho, Zeus, al ver a la criaturilla, esa suerte de medio feto ya un poquillo formado, removiéndose en las cenizas, siente bastante pena y se abre su propio muslo y se lo introduce en el muslo, para de esa forma hacer una suerte de gestación muy, muy extraña, para acabar dando a luz al pequeño Dionisos. ¿Qué ocurre? En toda esta gesta, y como siempre en la mitología, en los casos de traiciones maritales de Zeus, Hera se muestra bastante celosa y sugiere a los propios titanes que lo descuarticen. Pero Rea, que es la madre, digamos, de Hera, la abuela, la matriarca, la esencia, la idea de matriarca, digamos, la suegra, de la mitología, de Zeus. Effective Wonder, junta suegra y también abuela de Zeus. Es cosas de esa gente. Cosas de realeza, no... Todo está bien, pero como digo, Hera contacta con los titanes para que lo descuarticen, y Rea dice, Rea se encuentra con toda esta situación, imaginaros al bebé descuartizado totalmente, pero junta a los miembros en un caldero y los devuelve a la vida, dando así como una pequeña idea de que Rea lo puede todo en el sentido de crear vida o generar vida, incluso donde únicamente hay muerte y destrucción. Zeus, cuando es pequeño, intenta protegerle, entregándole a los reyes de lo que sería Orcómeno, los reyes Sino y Atamante, que se acaban volviendo locos por Hera. Que finalmente Zeus le acaba transformando al chiquillo en un cabritillo para que Hermes lo cuide y lo aleje de todo, lo aleje de la posible venganza de Hera. Aquí también detalle simbólico interesante, la mitología que tenemos en general, o los sistemas de creencias del Mediterráneo y su necesidad de cabritillos siempre. Cabritillos o corderos, o sea, se nota mucho que esta gente hace culto a las cosas que come y con las que convives. Hombre, lo que les da la vida. Al final los griegos, no sé quién los describió como descendientes de cabreros de los Balcanes. Sí. Los griegos eran cabreros en origen, luego ya llegaron a Aristóteles y todas estas cosas así tan elevadas. Sí, pero todo esto se lo inventaron. A ver, todo esto para justificar la entrada en el panteón de un dios que era extranjero. Effective Wonder. Era para decir, el chaval este que es nuevo lo metemos con nosotros. Y es curioso porque tiene sus propias guerras internas con el resto de deidades. De hecho, ya vemos que Hera no lo junta demasiado, ya para empezar. Lo ve como algo literalmente muy foráneo, que ha nacido de forma muy extraña y rara del muslo del dios creador. ¿Qué es esto? Y claro, me imagino que el culto a Dionisio o a Dionisos, no sé cuál es el... Dionisos Dionisos sería el término. Se expandiría por toda la Hélade, por decirlo así de forma pedante, porque su culto sería como muy atractivo, ¿no? Serían bacanales, entre comillas. Era bastante orgiástico, sí. La versión romana era Baco. Eso es, que era Baco, que es más o menos un Dionisos envejecido, es un poco la idea, es un Dionisos con más pelo con más experiencia, es un poco la idea. Acabando la infancia de Dionisos, finalmente dejará de ser niño en Nisa, por raro que suene y extraño, mientras es cuidado por las ninfas, las musas, los sátiros y el conocido como el sabio Sileno, que de hecho su sobrenombre era el más viejo y borracho de todos los sátiros que había por allí. Este será el que le enseño dos de las artes características del dios, que serán el arte de la flauta, la clásica flauta de pan característica, y el cultivo de la vid, que es el emblema por excelencia de Dionisos. Claro, a ver, dos cosas que se me vienen a la cabeza. Sátiro, a mí se me viene a la cabeza por conocimiento generacional absurdo, el de Hércules de Disney. Sí, correcto, sí. Un hombre, medio cabra. Sí, pero tienes que imaginártelo con una libido ofensivamente desenfrenada. Vale, había alguna referencia en la película, pero claro, era Disney para niños, un poco coartada. Y después la vid.
¿Cuándo se introdujo la vid en Grecia? No lo sé. Yo sé que viene de Georgia, o por lo menos los georgianos, no los de Georgia, sino Georgia en el Cáucaso, presumen de que allí se inventó el vino. De hecho, Georgia últimamente se ha desarrollado mucho y la exportación de las que más ha crecido ha sido el vino, que parece que se está recuperando la industria vinícola. Es posible que que ese vino entrase en Grecia a través del culto a Dionisos, claro, a través de Tracia, el Mar Negro, porque lo que hay entre Grecia y Georgia es el Mar Negro, el estrecho de Dardanelos, y ahí está Grecia. Sí. ¿Está relacionado el culto a Dionisos con la introducción del vino en Grecia, que a su vez Grecia extendió al resto del mundo? No olvidemos que luego hicieron una colonia en lo que hoy es Francia, Masalia, lo que hoy es Marsella, se lo enseñaron a los galos, y hoy, olala, los franceses con el vino, mon Dieu. Sí, pero yo creo que cada zona o cada región, digamos, también tenían su propio culto a esto de, ya no tanto al vino quizá, pero sí tenían sus formas de embriagarse, tenía su interés. Aquí en Hispania, sin ir más lejos, también se conocía este caldo. No de la misma forma, pero también se hacía. Siempre hemos sido muy de fermentar y colocarnos con lo que tenemos a mano. El ser humano somos bastante prácticos. Pero sí lo veo una hipótesis bastante bien lanzada, porque dentro del arco cultural, digamos, del que proviene Dionisos, sí encajaría perfectamente que fuera así. Que ciertas tribus de un carácter nómada, igual que lo fueron las propias griegas, acabarán llegando a la misma zona que Grecia, pero llevando este conocimiento implementado. De decir, oye, chavales, si plantáis estas ramas entrelazadas, acaban saliendo unas uvas que, oh, wow. Y así fue. Y bueno, antes critiqué un poco al romanticismo y tal, pero bueno, podemos permitirnos la licencia. Es posible que el culto a Dionisos y el desarrollo del vino de alguna forma haya condicionado la relación con el alcohol que tenemos los europeos del sur frente a la que tienen los europeos del norte, porque los europeos del norte en general son malos bebedores, se ponen como... Mientras que los europeos del sur desde pequeños convivimos con el alcohol de una forma más natural. Hombre, esa sensación me da a mí, que a lo mejor viene un danés y nos dice, no tienes ni idea, muchacho. Sí, pero yo creo que esa es la idea que bebemos nosotros del alcohol, nunca mejor dicho. Yo creo que viene de generaciones mucho más jóvenes. O sea, en la Edad Media no creo que hubiera un culto desenfrenado a Dionisos. Creo que en esa época el vino pasará a ser algo prácticamente, bueno, algo que la gente sigue conviviendo con él toda la vida, pero que no tenga tanto peso en la sociedad. De hecho, el borrachín del pueblo o la persona alcohólica al uso tenía una imagen bastante demacrada, bastante denigrada en la sociedad. Bueno, y también en el norte de Europa. Sí. De todas formas, bueno, si te fijas en los ritos católicos, el vino también tiene importancia. Sí. Pues la sangre de Cristo. Sí, que de hecho ya hablaremos de esos ritos un poco más adelante, porque también tienen gran parte, lógicamente, de su origen en esto. No olvidemos que el pequeño fragmento que elegimos de la mitología, toda la mitología clásica, es un punto en el camino, tanto queda muchísimo para adelante y hay muchísimo detrás de ella. No es únicamente el inicio o el germen de... No. Esto... Está claro que los mitos se readaptan, se transforman, pero no desaparecen al 100%. Siguen hoy en día en nuestra sociedad. Te dejo seguir. Sí, no, sin problema. Pues como decimos, este dios, digamos, una vez se hace adulto, se le atribuyen una serie de competencias concretas, como bueno, el dios de vegetación, de la vid, de la hiedra, que ya hemos comentado. Y también se le achaca, pues eso, el modo de obtención del vino principalmente. También tiene otro tipo de aventurillas en las cuales, por ejemplo, que también es un reflejo, un guiñito bíblico que me hace gracia, que hacía brotar leche, vino y miel de la tierra, de donde él quería, y clavaba su tirso, que era la vara esta característica de Dionisos. Allí brotaban estos bienes. También era como el juez, digamos, de la fecundidad, o a la gente, o el garante de la fecundidad. La gente, si quería fomentar el deseo o cortar el deseo sexual también, acudían a este dios. O sea, él tenía la capacidad de ambas cosas, tanto de ponerte como una moto como dejarte gélido. Tenía las dos cualidades. O sea, tanto una especie de Viagra antiguo como... Grotesco eso que dices, pero más o menos. Bueno, yo lo he interpretado así. Sí, yo es que soy muy... Sí, pero o sea, no lamían a Dionisos y se ponían todo... No, ya sé que no. Pero tanto una especie de Viagra como anti-Viagra. O sea... esta o este me gusta mucho, quiero que me deje de gustar, quiero seguir a otra cosa. Por favor, Dionisos, ayúdame. Yo ahí veo ir rezando a Dionisos a medida que bebías. Quiero ponerme un poco a tono para un par de vasos de vino. Quiero deshacerme de esta imagen, 15 vasos de vino. Y ahí ya... Siempre honrados a Dionisos. Claro. Eso es, el clásico vino aguado griego, que era un poco bueno, pero
que todos tenían sus cosas. Pero bueno, otras imágenes, como digo, características de este dios es el típico tiaso o el cortejo que acompaña a Dionisos. Es decir, a Dioniso siempre lo vemos en representaciones y en muchos de sus mitos yendo en un carro tirado por 2 panteras o tigres. Esto es una imagen bastante curiosa y las panteras siempre se asocian a este dios, y seguido por ninfas y ménades, es decir, criaturas asociadas a la naturaleza por un lado y por otro lado mujeres de la sociedad que han dejado la sociedad para unirse al culto a Dionisos, que van bailando y interpretando diferentes pasajes de las dionisíacas, de todas las aventuras de Dionisos. Aquí, de hecho, se plantea que puede ser el origen o el germen del teatro, al menos del teatro clásico como se le conoce, de muchos personajes diferentes interpretando escenas concretas. Este sería el cortejo dionisíaco, que es uno de sus puntos más característicos. Y como decías, para adorarle, pues sí, no era una cosa bastante llamativa, porque era principalmente orgías y comer también, hacer una suerte de comunión de animales crudos. Hacían un sacrificio normalmente de cabritillos o venado joven, y se comían la carne cruda. Esto pues en los bosques alejados de la ciudad. Era una forma de comulgar directamente con la naturaleza más salvaje del dios, digamos. Es una cosa curiosa que esta comunión, que esta armonía más o menos se traslade luego, la vemos transliterada un poquillo en el cristianismo con el caso de Jesucristo concretamente, de ofrecer carne y sangre para una serie, como una suerte de pacto de consume esto y ya verás qué bien. Sí, es una transmutación. Sí. El cuerpo de Cristo es la hostia y no me refiero a que es la hostia, sí. Me habéis entendido. Sino que también estaba amazado el chaval. O sea, y la sangre de Cristo. Es una transmutación. La transubstanciación. La transubstanciación, efectivamente. No, transmutación no, que mal me ha quedado. La transubstanciación que se produce en la Eucaristía. Sí. Tiene sus paralelismos con lo antiguo, con la mitología antigua europea. Sí. Tal cual, porque además en el norte de Europa y en el centro de Europa encontramos ritos bastante similares, o encontramos formas de adorar a los dioses muy similares. Casi siempre matando y comiendo. Eso sí es cierto que el ser humano es muy básico para esto. O consumiendo cosas del estilo estupefacientes o así, pero para el tema religión somos bastante apañados, es cierto, como especie. Y bueno, como digo, aparte de esta forma de adorarle, siempre se le asocia como una suerte de éxtasis o catarsis, es decir, de desprenderte de ti mismo, reencontrarte con ti mismo y mejorar como individuo y ser humano, más allá de únicamente ser un buen ciudadano, digamos. Y aquí es donde entra en confrontación con la idea apolínea que se tenía de la vida, la línea siguiendo las leyes de la polis. Pero aquí entramos en los diferentes viajes que establece Dioniso y sus luchas no literalmente contra Apolo, contra los ideales apolíneos dentro de las diferentes ciudades que encuentra. De hecho, sus viajes comienzan cuando Hera, una vez viendo cómo estaba triunfando el dios y cómo estaba cogiendo poder, decide, como con otros como con otros personajes, como el caso de Hércules, decide insuflarle una suerte de locura, una pájara terrible. Y con estas empieza a viajar. Como digo, aquí el grueso de la mitología de Dionisos, que son los viajes. La primera parada que hace es en Egipto, nada más y nada menos, concretamente en la ciudad de Faros, donde el rey Proteo lo acoge y consigue que los titanes, Dionisos consigue que los titanes que estaban asolando la zona devuelvan el reino a Amón. Amón, el clásico Amón, dios superior de la mitología egipcia, pues aquí aparece. Ra-Amón. No Ra-Amón, es una de las fases que tiene, pero sí, esa es la idea. Y es curioso porque la mitología griega hace muchos crossovers de la mitología egipcia, hace bastantes crossovers con la mitología griega, de aparecer, por ejemplo, en la tifonomaquia, cuando se enfrentan al gigante Tifón y la horda de monstruos que ataca el Olimpo, los dioses se transforman en animales y huyen a Egipto, donde les acogen los dioses griegos sin ningún problema. Es una cosa llamativa. O sea, bueno, claro, yo pienso cronológicamente la Grecia arcaica, o bueno, por lo menos la época micénica, pongámonos en la guerra de Troya, coincide más o menos con el declive o el comienzo del declive de Egipto como civilización. Correcto. Es decir, todo lo anterior, teniendo en cuenta que la guerra de Troya es como la traca final de la mitología griega, todo lo anterior coincide con el cenit o con el periodo dorado de la civilización egipcia. Sí. Así es, y durante esa época Egipto vio crecer a Grecia y ver cómo Grecia vio desaparecer a Egipto, pero a nivel cultural, además también desde Alejandro hacia adelante yo creo que también hubo una unificación a posteriori del momento que estamos comentando. Sí, Alejandro Magno se hizo nombrar faraón. Correcto.
Y bueno, bueno, su general. Alejandría está ahí. Alejandría está ahí, fue de todas las que fundó la más importante, de hecho es la que queda hoy en día, y su general Ptolomeo heredó el reino de Egipto hasta Cleopatra. Eso es. Hasta que llegó Octavio Augusto y acabó con el tema. Y dijo, hasta aquí llegamos, nenes. No. Pero bueno, un día a lo mejor hay que hablar. Bueno, Roma es que da para muchas movidas. Es que Roma es mucha Roma. Eso. Que mucho abarca, poco aprieta. Eso es. Y nunca Eso fue lo que le pasó a Roma, claro. Eso es. Chistecito histórico por ahí. Después de Egipto, Dionisos viaja hasta Siria, llegando a Damasco, donde el rey llamado también Damasco. Cuando llega el dios, una forma de decirle que se larga de la ciudad es cortar una viña que el propio dios había plantado en la ciudad. El dios responde de esta forma desollando vivo al monarca, diciendo, bueno, si has cortado la vid, pues yo te cortaré la piel y quedamos en paz. A partir de ese momento se intuye que el culto a Dionisos empieza a ser más aceptado en Damasco. Después irá hacia Frigia, donde se encontrará con la diosa Cibeles. Se refiere a ella, no sería la misma Cibeles de Roma, digamos. Que la de Roma es la de la plaza de los madridistas. Eso es, pero esa tendría otra comparativa griega, no sería esta diosa en concreto. Ah, vale. Pero sí, se encuentra con esta diosa, la cual le revela ciertos misterios, que son misterios que luego los integrantes del culto de Dionisos, en sus clásicos ritos de iniciación, que esto también les molaba mucho a los griegos, pues se les revelará estos misterios, y a partir de aquí cura la locura de Dionisos. Posteriormente, Dionisos vuelve a Tracia más bien, donde Licurgo, el rey, comienza a atacar a todo el cortejo dionisíaco que está intentando llegando a herir a las ninfas y haciendo que el dios se acabe retirando al mar. Y el dios, para vengarse, le castiga con la ceguera, haciendo que confunda a su hijo con una vid bastante grande que tenía que ir podando. Y efectivamente va mutilando a los diferentes miembros del hijo a medida que el chaval va desangrándose y acaba muerto. Un poco vudú, ¿no? Sí, bueno, o bidú, en ese caso. Bidú. No, es bastante vuduesco en el sentido turbio chungo de recortar cosas. Porque a Dionisos le molaba mucho el core. Bueno, ya ves que a él mismo le trocean cuando es pequeño. Yo creo que le quedó algo ahí de... Sí, y bueno, has hablado del rey Licurgo de Tracia. No tiene nada que ver con Licurgo, el que inició el régimen espartano famoso, ¿no? No, si no sería Licurgo de Esparta, no de Tracia, ¿no? Pero tenían nombres del palo. Para otro programa, Esparta, o la guerra del Peloponeso, o algo así, o Leónidas, o algo de esto. Lo que queráis, pero rollo griego histórico. Eso. Es un poco la idea. Y estábamos en Tracia con el rey Licurgo, que ya había podado a su hijo y ya estaba muerto, pero la región, aparte de esto, acaba siendo castigada con una esterilidad atroz que afecta desde el grano hasta las personas. Y se les revela que para que todo esto acabe y se tranquilice, tienen que coger al rey Licurgo, llevarlo al monte Pangeo y sacrificarle en honor al dios. Y esto ocurre cuando le atan a unos caballos, tiran de los caballos y acaban de desmembrar al rey, que ya se había cortado las piernas cuando estuvo podando a su hijo. Así que esa fue su llegada e ida de Tracia. Luego se nos dice que llega a India, donde solo se encuentran las fuentes que la conquista, como concepto general. Sí, eso es verdad, que Alejandro, cuando fue a la India, él pensaba que iba a las tierras de Dionisos, que había conquistado Dionisos en su momento. Aristóteles, cuando le enseñaba de joven, le enseñaba eso, que en la India, allá en el Hindu Kush, allá en la cordillera, en los albores de la cordillera del Himalaya, era el reino de Dionisos que lo había conquistado. Sí, así es. De hecho, lo que comentábamos acerca de cuán ligada estaba la filosofía clásica con la mitología, que van de la mano realmente. Si te paras a analizar, cada mito tiene detrás su tip filosófico. Es lo bueno que tiene. Pero después de estar en la India, se nos narra también que de su vuelta a Éfeso acaba persiguiendo a las Amazonas, zona en la cual no arraigó su culto, o pueblo más bien en el cual no arraigó su culto, y acaba llegando a Tebas, donde ocurre uno de los episodios más grotescos, que es que Penteo, el rey, no le deja tener un culto y de hecho comienza a perseguir a la gente que es seguidora de Dionisos en la ciudad, para acabar encontrando que su propia madre y su tía forman parte son las cabezas visibles de este culto. Las persigue una noche para ver la clásica orgía y comunión que van a hacer, y Dionisos, para castigarle, hace que la gente que ha acudido al ritual se enajene muy fuerte y confunda el cabritillo que van a sacrificar con Penteo, cogiendo al rey y cortándole la carne y comiendo su carne.
Así que su propia madre mata al hijo para dejar claro que mejor don't mess with Dionisos. Es lo que vamos extrayendo de aquí. Luego en su visita a Argos, las hijas de Preto también rechazan su culto. Bueno, hijas de Preto, que son las princesas, digamos, del reino, las hijas del rey Preto principalmente. Rechazan su culto y las hacen enloquecer creyendo que son vacas y se largan por toda la Hélade a correr desnudas, y acaba dejando a Preto sin descendencia en Argos. Finalmente, de camino a Naxos, una de las islas de referencia para Dionisos y también dentro de la mitología, es secuestrado por unos piratas, en uno de los episodios quizá más conocidos también de Dionisos, que es cuando al ver que lo van a secuestrar y lo quieren vender como esclavo, transforma todo el barco. El mástil del barco se convierte en una parra gigante que envuelve todo el mascarón y acaba prácticamente hundido. Empiezan a surgir animales y bestias por todas partes, y los piratas, cuando se lanzan al agua, se transforman en delfines. Y ese sería el mito. Don't mess with Dionisos 2.0. Hubiera sido peor transformarse en gatos. Sí, ¿no? Así, porque si te caes al agua y te transformas en un delfín, casi es una ayuda. Sí, no, a ver, Dionisos quería intimidar, no quería matar del todo. Te condena a vivir como pez, pero por el resto todo bien. Bueno, por favor, mamífero. Sí, bueno, por Dios. Un delfín. No. Bueno, no quiero ofender a animales en general. No, yo solo quiero hablar de mis movidas, ¿vale? Todo está bien. De hecho, volviendo a Dionisos, se dice también que baja al Hades, donde Perséfone andaba por ahí evitando que ningún alma se colase. Una función extraña. Perséfone es la reina del inframundo, no estaba de segurata, pero bueno, en este caso se presenta como tal. Bueno, era la dueña y la prisionera, o algo así. Prisionera, y depende a qué relato acudas. Sí. El de Assassin's Creed es prisionera, sí. Pero claro. Sí, pero en el Assassin's Creed también es prisionera, pero tiene potestad de meter mano en la política del inframundo. Y ese es un papel, el papel más o menos normal que tiene Perséfone en casi todos los relatos es ese. Es la diosa consejera y que actúa. O sea, tu celda, tus normas. Esa es la idea. Es grotesco, pero cierto. Y como digo, se encuentra con Perséfone, a quien soborna regalándole un ramo de mirto, que es una planta que los seguidores de Dionisos utilizaban en sus cultos para hacer unas diademas que se ponían y con las cuales bailaban y demás. Este viaje al Dionisos lo había hecho para rescatar el alma de Sémele, de su madre, la cual va a subir a los cielos con el nombre de Tíone, para que Hera no sepa quién es y no se la cargue. Pero la acaba catasterizando, es decir, convirtiendo en una constelación. Es como un regalo muy tocho del Día de la Madre, pero con su alma, en plan, pa' ti, pa' siempre. Y nos queda finalmente el caso de Atenas, donde Icario lo acoge y dice que, bueno, dar un culto a Dionisos no puede estar tan mal, o sea, nos aporta el vino, puede ser algo interesante. Pero cuando se lo da de beber a su gente, la gente se empieza a emborrachar muy fuerte porque no había probado nunca el vino y cree que lo están envenenando, que el rey les ha envenenado a todos, con lo cual van a por Icario, a por el rey, y lo matan, haciendo que la hija del rey, Erígone, al ver a su padre y la masacre que ha hecho la gente, imaginaros la situación, toda la gente borracha apuñalando al rey, la chiquilla se ahorca. ¿Qué ocurre? Dionisos no lo ve muy bien. De los pocos reyes que le ha aceptado su culto sin ningún problema, dice, bueno, ¿cómo hago yo para vengarme? Y hace que todas las muchachas de Atenas se ahorquen, para que todo quede en unas tablas muy grotescas según la ley de Dionisos. Pero para aplacarle, lo que la gente hace al ver lo que ha ocurrido es coger a los culpables de haber matado a Icario y se los cargan. Los ejecutan y hacen unas fiestas en honor a Erígone, a la chiquilla que se ha ahorcado, para conmemorarla, haciendo que así Dionisos pues quede a buenas, digamos, con Atenas. Y hasta aquí sería más o menos la parte de viajes relacionada con Dionisos. Luego tiene diferentes apariciones estelares, que por ejemplo cuando Apolo no está en Delfos porque tiene que ir a los hiperbóreos, el propio Dioniso sustituye a Apolo en el oráculo de Delfos. Es el dios durante una temporada de Delfos. No había otro para sustituir, o sea, a Apolo. Justo a Apolo le tiene que justificar Dionisos, que es digamos, la contracara. Dime que aquí no ves, y esto ya voy a pasar un poco ya a nivel conclusiones de típica serie al uso. De el chiquillo que es hiper responsable, hiper metódico, de repente tiene que dejar su cargo y lo coge el chaval hiper caótico y destructivo. 2 dioses y medio. Eso es. Esa es la vaina loca, pero a nivel dioses. Es 7 vidas. Bueno, 7 vidas no, inmortales. Eso es. Immortals.
Y bueno, de hecho también lo tenemos en otros episodios como Orfeo, otra figura de la que ya hablaremos más tranquilamente. Cuando muere es asesinado por unas mujeres tracias, unas ménades, seguidoras de Dionisos, que lo matan, le cortan la cabeza porque no quería hacer cosas libidinosas con ellas. Y Dionisos se cabrea bastante porque Orfeo cantaba bien y a Dionisos le gustaba la buena música y las convierte en árboles. También, de hecho, por ejemplo, Amidas tiene contacto con él y le otorga el clásico don de convertir todo lo que toca en oro. Es otra de las cosas llamativas que tiene Dionisos. Y una red de talleres. No, eso es otra movida, creo yo, ¿eh? Y bueno, más o menos los viajes de Dionisos como dios clásico y todo el panteón, no, todo el panteón, todo el imaginario que se crea alrededor para justificar su introducción en el panteón griego, sería más o menos esto. Como digo, a grosso modo, la mitología es lo que tienes autores cientos con diferentes tipos de relatos, pero en líneas generales, este sería el viaje de Dionisos. Bien, a ver, a mí se me ocurren dos cosas, o dos preguntas. La última polis o ciudad que has nombrado, bueno, no sé si llamarla polis porque en la Grecia antigua era la formación de las sí, polis modernas. Pero bueno, la última que nombras, creo que nombraste Tebas, Argos y Atenas. Atenas fue la que más o menos quedó mejor Dionisos. De alguna forma eso tiene, digamos, el desarrollo del culto a Dionisos en Atenas tiene relación con el desarrollo posterior del vino, no solo del vino, sino de la industria del vino. Las barricas se inventaron en Atenas. Sí. La mayor o de las mayores exportaciones de Atenas era el vino. El imperio comercial ateniense, entre otras cosas, se basaba en el vino. Sí. ¿Puede tener alguna relevancia esto o ocurrió miles de años antes? Yo diría que sí tiene relevancia, o en su defecto justifica el hecho de que Atenas tenga esa importancia en el vino. O sea, no sé muy bien qué fue lo primero, eso es lo que quiero decir. Si que se metiera el culto a Dionisos y luego se fomentara el vino, o fuera primero el vino y luego se justificara diciendo que era porque Dionisos vino y nos regaló, y que a lo mejor nada es así. O sea, esto ya es historia ficción, ¿eh? O sea, son no. Estamos tejiendo con los hilos que hemos tirado durante el programa, ¿no? Yo lanzo preguntas. Y luego, ¿qué te parece la teoría de que más o menos lo hemos dejado entrever antes? Los ritos, religiones, creencias nuevas que se introducen con el cristianismo en Europa, de alguna forma se funden con lo que ya existe y da lugar a los personajes modernos que tenemos hoy en día, que son una mezcla entre cosas cristianas y cosas paganas. Sí. Lo que se me viene a la cabeza es Odín. Sí. Odín, más que Odín, Papá Noel, que según algunas fuentes, supuestamente Papá Noel se basa en Odín, que era un personaje pues venerado en el norte de Europa en el siglo, por lo menos en el siglo IX y todo esto. Sí. O algunos santos hasta cierto punto cumplen el rol de antiguos dioses y cosas de ese estilo. ¿Qué opinas tú de eso? Pues que depende de la perspectiva temporal. Es igual que lo que comentábamos sobre la ruta de la seda. Y en el caso de China que comentábamos, y la importancia económica. Depende de en qué momento o cuánta franja de tiempo quieras verlo. Son todo parte del mismo conglomerado. O sea, es el mismo conglomerado cultural, solo que para nosotros, por ejemplo, en el caso del cristianismo, es una cabeza concreta. Pero realmente es una más de cientos que hay. De cientos de historias que están constantemente evolucionando, unas triunfan y otras no. ¿Cómo se va adaptando eso? Literalmente, como has dicho. Si cogemos y cribamos los héroes griegos, las características principales que tienen las podemos ver reflejadas, sin ir más lejos, en el caso cristiano que decías, en Jesucristo. También desciende al infierno, su alma asciende en cuerpo y alma, tiene ese poder sanador sobre los demás, ese poder de convocar a gente, convocar a un rebaño. Son características que vemos en la mitología griega. Sí, de hecho el infierno, la visión que tenemos del infierno es la del Hades. Es en esencia griega, sí. Lo que ocurre es que la visión que tenemos, o sea, lo que tenemos es que fijarnos en cómo lo describían otros en la antigüedad, no en la visión que nosotros tenemos del infierno cristiano o del infierno, digamos, antiguo. Tenemos que irnos a Dante y tenemos que irnos a fuentes griegas, no sé, Homero o alguno de estos que hablase del infierno de allí. Sí. Y otra cosa que me llama mucho la atención, teniendo en cuenta esto que acabamos de decir, igual no viene al caso, pero bueno, yo lo digo, en la Reforma Protestante hasta cierto punto cortan de cuajo con todo esto. Porque claro, los protestantes no creen ni en la Virgen María,
ni en los santos, Sí. ni en la transubstanciación, ni en todas estas cosas. Pero no fue una cosa que durante siglos se fuera hasta... No. El Lutero cortó de raíz con todo eso. Sí. No es raro eso en la historia. O sea, ¿hay algún otro caso así en la historia? Yo no lo conozco, desde luego. Culturalmente sí lo sabrá y sí los hay, vamos. Y si no, tenemos más a nivel más directo en el caso romano en general. Tenían una ley magnífica que era la damnatio memoriae, que si siempre se aplicaba para algo, eliminaban todo recuerdo que hubiera o toda obra pública que hubiera hecho una persona en Roma. Y se eliminaba literal de todos los archivos su nombre. Todo. Su historia literalmente se condenaba. Lo que significa damnatio memoriae, recuerdo condenado. Es como la ley de memoria histórica, pero a la inversa. Y muy a lo bruto también. Y muy a lo bruto. Muy a lo bruto. O sea, no sé yo hasta qué punto, pero... Y no sé, para alguien que nos esté escuchando desde Iberoamérica, sobre todo en los países que ya estaban poblados antes de la llegada de los europeos, sí. Digamos, el cristianismo que se extendió allí cogió alguna característica de los cultos precolombinos o no. A mí no me consta, pero puede ser que sí. Sí que hay santos a posteriori, sí. Pero no sé cómo decir, una continuidad entre no sé, algún dios que se te ocurra de precolombino y algún santo o alguna mitología cristiana, no lo sé, porque también fue algo bastante no sé, bastante súbito, igual que lo del protestantismo. Sí, no, sin ir más lejos, estaba pensando en México y la adoración que tienen actualmente a la muerte, por ejemplo. Ahora mismo hablando desde ignorancia, y pido perdón en el caso de molestar a alguien, pero ahí veo, por ejemplo, lo que te digo, herencia tal cual de los dioses clásicos y las representaciones, sobre todo de tanto calaveras y formas de representarlo a nivel festivo, con esos dioses de la muerte suyos propios, con una actualidad que se ha refrito con el cristianismo, porque tenemos a una muerte que no es solo muerte, no es un dios muerte, es una santa muerte. Es decir, los cultos a Mictlantecuhtli o a Mictlantecuhtli que tenían los mexicas ya no existen como tal, pero tenemos una referencia constante tanto a lo que simbolizan estos dioses, a un paso al más allá, a un reino que tiene unos estratos concretos, muy similar de hecho al de Dante, pero que vemos hoy representado y transformado de una forma, como digo, para mi gusto antropológico fascinante, que es fusionando dos culturas. En este caso una cultura de carácter cristiano, una cultura de carácter cristiano con la cultura que encontrábamos en Centroamérica en este caso, y la eclosión que tiene a posteriori. Todo es una constante evolución. También te digo que dudo mucho que, por ejemplo, Hades y Mictlantecuhtli tuvieran una ligazón concreta y puntual. Temporalmente no lo veo muy sostenible, pero en este caso en concreto las influencias que ha habido a posteriori, yo ahí sí, por ejemplo, en este caso sí se me ocurriría. Bueno, no tienen un tronco común, depende de por dónde lo miremos. Porque es que el europeo imagino que fuera también para el otro lado, ¿sabes? No solo hacia Europa. Hombre, la población originaria de América, no sé en qué época, supuestamente atravesó el estrecho de Bering. Correcto. Pero ahora mismo no tengo en la cabeza la cronología de cuándo ocurrió. Cuando estaba congelado, obviamente. Sí, cuando era transitable, eso. Cuando era transitable. Pero creo que era en una de las que más en prehistoria mola en América, porque lo miden así, de la congelación de Wisconsin o algo así era. O en serio, de hasta dónde llegaba el hielo en diferentes zonas del mapa de América. Y ahí dicen, pues, la época de la congelación de Wisconsin. Tenemos que hablar también otro programa de la historia precolombina de América. Bueno, más de eso, de los indios, que se conocen, los nativos americanos, cómo evolucionaron desde la llegada de los primeritos europeos hasta el siglo XIX, que no fue, o sea, no se llenó todo de blancos así de repente Estados Unidos ni cosas así, fue bastante gradual. Sí. ¿Y cómo cambió la geopolítica? Porque ahí no había caballos y correcto. Tenemos la imagen del siglo XIX de los Sioux montados a caballo, la batalla del Little Big Horn y todo esto. Sí. O sea, ahí hay tela que cortar. Tenemos tela que cortar, pero por el momento yo creo que con nuestra parte de Dionisos, un nuevo dios caótico que llega para marcar un contrapunto en el panteón y conseguir algo que tienen todas las mitologías, que es equilibrio, y todas las creencias, que en esencia es un poco lo bonito del espíritu humano. Tendemos a ese equilibrio, sí o sí, tanto en la necesidad de creer como en lo que creemos. Siempre acabamos buscando, si tenemos una perfección, acabamos buscando una contra, un que ha hecho mal, es diferente, pero eso me da poder ser gris, poder no ser perfecto ni ser la mierda, sino un punto medio un poco más sano. Así que quería aportar esta movida acerca de Dionisos. No, ha estado interesante.
Pues nada, después de hablar de este dios del albor de los tiempos, esperamos poder seguir hablando de otros y nada, reflexionemos sobre cómo entró este señor entre los, no sé, deidades o personajes más poderosos y más influyentes de su momento. Nos despedimos y hasta el siguiente programa. Hasta la semana que viene.